La idea de la clase de hoy sería, ya que el doctor Gamarra estaba también en la parte de los contratos en general, que faltaba, creo que dio los elementos y le quedaba una partecita. Yo voy a pasar ya directamente a ver los contratos en particular. Creo que porque creo que les dije la clase anterior, les voy a compartir, cómo es un poco el método del código. ¿Sí? A ver, pestaña, ahí está. Que el método del código que se suele dar al comienzo, pero no es una de las cosas más divertidas, digamos, de esta materia, está dividido en libros, ¿sí? Salvo el título preliminar. En libros, nosotros ahora estamos hablando del libro tercero, que tiene que ver con los derechos personales, ¿sí? Dividieron obligaciones, estuvimos hablando de los contratos en general, ¿sí? O sea, este título segundo se aplica en forma supletoria a todos los contratos, ¿sí? Luego hay un tercer título que tiene que ver con los contratos de consumo y en el título cuarto se habla de los contratos en particular, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver los contratos que están dentro de esa categoría que vimos la clase pasada, que son los nominados, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar artículos dedicados exclusivamente a cada tipo de contrato, ¿sí? Vamos a ver algo muy por arriba de los de consumo, porque en realidad no son contratos, otra lista de contratos, sino que son los mismos contratos que conocemos, sino que se aplica la relación de consumo. Entonces vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver un poco de alguno de estos contratos en particular, ¿sí? Ya no vamos a hablar en general de qué es un contrato, en general de qué pasa cuando uno firma un contrato, sino vamos a hablar ya más directamente de los contratos y algunos de ellos son los que usamos muchas veces o hemos usado en, en nuestra vida diaria, ¿sí? Eh, También presten atención en esta parte porque a partir de acá vamos a empezar a ver algo más interesante para el plan de negocio, ¿sí? Porque una de las cosas que van a tener que hacer en el plan de negocio es ver si algún tipo de contratos ustedes van a usar, ¿eh? Entonces, eh, vamos a ir viendo algunos de ellos, ¿sí? Eh, el contrato, el más que solía tener más regulación, el típico, uno de los más usados, y el primero que trata el código, es el contrato de compra-venta, ¿sí? Entonces, vamos más o menos a ver en cada contrato lo más importante que es el concepto, ¿sí? Más o menos algunas características de las clasificaciones que vimos la clase pasada, en qué categoría se ubica. Y algo muy importante que siempre se pregunta en los contratos es qué obligaciones, las básicas, tiene cada una de las partes, ¿sí? Porque, como dijimos, ¿cuántas personas tiene que haber como mínimo en un contrato? Dos, sí. Lo repito así queda, porque a veces va a decir de tanto que uno dice, ¿va? Porque es muy fácil confundirlo con la clasificación de actos jurídicos. Ya tuvimos exámenes ayer y ya me volvieron a decir alguno que hay contratos de una sola persona. Así que ojo con eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, que es el contrato de compraventa, ¿sí? Esto es más lindo porque vamos directo ya a ver, como que no hablamos en general,
como parece algo muy abstracto, qué es un contrato, sino que vamos ya a los bifes, es decir, compra-venta. ¿Qué es una compra-venta? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Y tenemos a partir del artículo 1123 un concepto muy eh, bastante, digamos, escueto, chiquito, corto, que lo que nos dice, ahí le estoy compartiendo, hay compra-venta. Pero ahí vamos a encontrar que hay algunos detallecitos que nosotros los abogados nos gusta encontrar. Una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Una de las partes, vamos de vuelta, se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Una obviedad, pero a ver, así ustedes también vamos entrando en lo que es la compraventa. ¿Cuál, cómo se van a llamar estas partes? Si no lo Acreedor y saben. deudor. Eso Comprador sería y en general. Vamos a situarnos en compraventa. ¿Sí? Comprador y vendedor. Comprador y Bien, vendedor. comprador y vendedor, exacto. ¿Cuál será el comprador de estas dos que nos está diciendo el 1123? ¿El que aparece primero se obliga a transferir la propiedad de una cosa o la que paga el precio en dinero? El La que vendedor paga. sería la primera persona y el Exacto. segundo sería el comprador. Sí, o sea, eso lo sabemos del sentido común de lo que sabemos. Si yo compro algo, soy el que pago. ¿Sí? Si yo vendo, yo soy el que entrego una cosa. ¿Sí? Eh, para que vean que es lo que uno ya tiene incorporado. ¿Sí? Acá lo que nos va por ahí a dificultar la cosa, ¿sí? Es que, por ejemplo, acá te dice, no dice que me entrega directamente una cosa, sino que se obliga a transferir la propiedad a una cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente es la obligación, no quiere decir que lo haya cumplido todavía. ¿Sí? Eh, Esto se engancha con otra parte que, no sé, me parece que no lo damos, que tiene que ver con los derechos reales, ¿sí? Que es cuando yo voy a ser dueño de una cosa, ¿sí? No alcanza con el contrato. El contrato nosotros en la facultad nos enseñaban que era lo que se llama el título, ¿sí? Pero nos falta algo más para yo ser dueño, para yo tener el derecho real de dominio, ser dueño, eh, que es lo que se denomina el modo, ¿sí? En el caso sería, por ejemplo, yo tener la posesión de la cosa, o sea, yo, si es una casa, estar en la casa, si es un vehículo, yo tenerlo al vehículo conmigo, ¿sí? No alcanza solamente con el contrato, sino que también tengo que tener la cosa, podríamos decir, físicamente, ¿sí? Entonces, esa es la pequeña trampita compleja que tiene esto. Esto me dice, se obliga a transferir, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, firmo un contrato, ¿sí? Yo digo, está bien, yo tengo una cosa y yo me obligo mediante esto que yo estoy firmando a entregártela a vos, ¿sí? Todavía no la entregué, pero me obligo. ¿Sí? Por eso, ahí también nos da el dato, el contrato es fuente de obligaciones. ¿Sí? Es uno de los lugares de los cuales pueden surgir las obligaciones que ustedes dieron en las unidades anteriores. ¿Sí? Entonces, ahí ya les compliqué la cosa. Era tan fácil, era un comprador, un vendedor. Claro, ahí me estoy obligando. ¿Sí? Em, bueno, ¿cómo va a ser este contrato en cuanto a las clasificaciones que vimos en la clase pasada? Primero,
¿Les parece que va a ser unilateral o bilateral? Bilateral. Bilateral. ¿Por qué? Bilateral. Y porque ¿Por qué va a ser? participan dos partes. Ahí está una confusión con el acto Porque jurídico. afecta a ambas partes. Sí. ¿No será porque ¿Afecta cómo? uno se compromete a Uno tiene que pagar y el otro va a desligarse de entregar? algo y, o sea, ambos se tienen que desligar de algo. Uno es económico Ambos y se el otro es tienen que, material. ambos se tienen que, ¿qué? ¿No escuché? Desligarse de algo, o sea, dar algo. Ah, como vos como un sentido así pesimista, que los dos dejan algo o entregan algo. Claro. Más o menos, faltaría un poquito más, pero está bastante bien. ¿Quién estaba hablando? ¿Yuan ahí de fondo que no lo escuché? Sí, no, yo decía que uno se compromete a entregar un, por ejemplo, pago y el otro tiene que entregar el artículo en cuestión. Está bien, están, las dos últimas están bastante cerca, ¿sí? Tiene que ver con las obligaciones, ¿sí? Hay obligaciones recíprocas. Eso estaba así. Por eso, no es desligar de algo, sino justamente me comprometo. Es como un sentido más positivo. Es decir, uno se compromete que va a transferir la propiedad y el otro se compromete que va a pagar un precio, ¿sí? Por eso se dice que son obligaciones contrapuestas, ¿sí? No es porque hay dos personas, por eso yo les decía, ¿sí? Nosotros desde el vamos ya consideramos que contrato hay dos personas, ¿sí? Si no tiene que ver con las obligaciones, ¿sí? Si hubiera sido unilateral, como una donación, solamente hay una persona que se obliga, por más que hay dos contratantes, ¿sí? Acá hay dos personas que se obligan recíprocamente. Esta del 1123 es la obligación básica, ¿sí? Después vamos a ver que hay otras obligaciones secundarias que tienen que ver con la compraventa, pero esta es la principal. Uno se obliga a entregar una cosa, el otro se obliga a pagar. Bueno, bilateral, bien. ¿Será oneroso o será gratuito? Oneroso. ¿Por qué? Porque hay una contraprestación de dinero. Más o menos. Puede ser oneroso si hay una contraprestación en cosas también. Vamos a ver que hay otro contrato que es la permuta, que la diferencia es que en vez de pagar un precio en dinero, entrega otra cosa. ¿Sí? Lo que conocemos vulgarmente como trueque, eso es la permuta. Tiene que ver con algo parecido. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que me quedó en duda cuando arrancó? ¿Sí? Se trata de que usted dijo que los contratos son de dos personas, pero también Sí. tenemos los contratos unilaterales, o sea, que generan obligación de una sola persona. Claro, pero hay dos personas. Ah, ¿Entendés? sí, sí, entiendo que hay dos personas, Si sí. es una persona o dos o más personas, la clasificación que trata, lo que pasa es que es el mismo nombre, ¿sí? Ustedes cuando dan acto jurídico, ven, dice, hay actos jurídicos unilaterales y bilaterales, ¿sí? Y acá nosotros en contrato decimos que hay contratos unilaterales y bilaterales. Se llaman igual la clasificación, pero trata de cosas distintas. Los actos jurídicos, sí, hay actos jurídicos que hay una persona y hay actos jurídicos que hay más. Contratos sí o sí, para hablar con esa palabra contrato, tiene que haber dos personas, ¿sí? Porque uno no puede Bien. contratar con uno mismo. Nosotros en contrato hablamos de unilateral y bilateral para ver las obligaciones. Decimos, si se obliga uno o si se obligan varios. Por ejemplo, la donación, ¿sí? La donación es un contrato unilateral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay una sola persona que se regala a sí misma? No. Hay dos personas, ¿sí? Uno que regala y el otro que recibe. Pero hay uno solo que se obliga,
¿sí? Por eso le digo, Exactamente. es muy fácil confundirse, ¿sí? Unilateral o bilateral, ustedes siempre pregunten de qué estamos hablando, ¿de acto jurídico o de contrato? ¿Sí? Ahí en la mesa de examen sabe cómo quedan, dice. Le digo, decime si es unilateral o bilateral. ¿Usted me está hablando de acto jurídico o me está hablando de contrato? Bueno, es lo mismo. Ahí ya. Ya tienen nuestra atención, por lo menos, ¿sí? Entonces, acá en el tema de contrato estamos hablando de obligaciones. Sobre todo, imagínense esa situación. No tiene mucho sentido una persona que, o sea, si estamos diciendo que es un acuerdo de voluntades, de que las partes quieren regular sus derechos, no tiene mucho sentido que sea una sola persona, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Ella misma se va a obligar con ella misma? No tiene mucho sentido. Ahí nos damos cuenta, digamos. Es oneroso el contrato, no por el tema, no exactamente porque hay un dinero, sino porque hay ventajas recíprocas, ¿sí? Las dos partes obtienen algún tipo de ventaja de la operación, ¿sí? El que quiere recibir la propiedad de la cosa tiene que pagar, ¿sí? Tiene que hacer una contraprestación también. Si es gratuito, eh, hay una sola parte que es la que recibe la ventaja de la operación, ¿sí? Entonces es bilateral, es oneroso. Eh, Otra clasificación que hemos visto, pero ya le digo que no es tan importante, pero en a la mesa de ayer la preguntó el doctor Gamarra, así que puede ser que vuelva esa pregunta, es conmutativo. A ver si alguien ya me puede decir por qué es conmutativo. Porque las partes ya conocen sus obligaciones. Sí, pero más que O sea, ya saben obligaciones, lo que le toca a cada uno. sí, no tanto la obligación, sino el beneficio o la ventaja que van a recibir, ¿sí? Claro. No depende de un acontecimiento incierto del futuro, ¿sí? Entonces, o sea, yo compro esto, yo pago esto, yo ya sé lo que voy a recibir, más o Claro. menos, ¿sí? No es como, por ejemplo, en el juego, que yo apuesto un dinero y yo no sé si voy a ganar o no, ¿sí? Depende, o en el seguro. Yo contrato un seguro y yo no sé si el día de mañana me va a pasar un accidente y me van a pagar ese dinero, o capaz que nunca me pasa nada y nunca cobro, ¿sí? Acá es conmutativo porque más o menos uno ya sabe lo que va a obtener. Cada parte sabe lo que va a obtener, ¿sí? Tiene que ver con eso. Pero está bastante cerca igual. Bueno, es nominado, obviamente, porque está tratado en una parte especial del código, ¿sí? Es el contrato clásico, está en 1871. Eh, y en cuanto a la forma, va a depender si estamos hablando, si hay una compraventa de inmuebles o de otro tipo de bienes. Si es de inmuebles, es formal, ¿sí? Si es una compraventa de inmuebles, es formal. Eh, no es una formalidad absoluta, ¿sí? No va a depender, no va a ser nula la operación, pero si yo la hago como con el boleto de compra-venta, como le decíamos en la clase pasada, va a valer como una obligación a escriturar, ¿sí? Pero la ley exige una forma para los inmuebles, que es la escritura pública, ¿sí? La escritura pública y la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Otro tipo de bienes. Generalmente, ustedes ya vieron más o menos la diferencia entre bienes inmuebles e inmuebles, ¿no? Básica, ¿sí? Bienes muebles, ustedes saben que es cualquier otra cosa que no está fijada al suelo. Si son bienes no registrables, generalmente no tiene forma, ¿sí? Yo voy a comprar, no sé, galletitas al kiosco
no tiene, la ley no exige una forma determinada. ¿Sí? No sé, voy a comprar materiales de construcción, no exige una forma determinada. Pero si yo voy a comprar un auto, es un bien mueble registrable, ¿sí? Porque hay un registro de la propiedad automotor. Y cualquiera de ustedes que haya visto o haya comprado alguna vez un vehículo sabe que hay un formulario que hay que hacer, ¿sí? Que eso se inscribe en un registro. Entonces, para esos bienes sí hay una formalidad. Para esos bienes muebles porque son especiales, digamos, que pueden tener mucho valor. Pero la otra generalidad de bienes muebles no se exige una forma determinada, ¿sí? Entonces, en cuanto a forma, vamos a decir que es la compraventa es formal en cuanto a los inmuebles y generalmente no formal respecto de los bienes muebles, excepto por ahí los registrables. Hice mucha complicación. En mi cabeza parece que suena que es fácil, pero por ahí ustedes no lo están escuchando en mi cabeza, ¿no? Relaciónenlo con el tema sobre todo del valor de los bienes, ¿sí? Los bienes más caros o suelen generalmente tener mayores formalidades, ¿sí? Entonces, un bien inmueble, que puede ser una casa, un edificio, un departamento, un campo, se exigen las mayores formalidades, ¿sí? Bienes muebles registrables también pueden tener un valor bastante elevado, también se exige una formalidad. Y los otros bienes muebles que por ahí no tienen tanto valor como los otros, por ahí no, la ley no exige una formalidad especial, ¿sí? ¿Qué diferencia entonces ya les adelanté? Tiene esto con la permuta, que es otro contrato prácticamente igual. El tema del precio. En vez de ser un precio en dinero, yo entrego otra cosa. Como a los códigos, a las leyes y a los abogados les gusta complicar la cosa, ¿y qué pasa si vos me entregás una cosa y o te obligás a entregarme una cosa y yo te pago un poco en dinero y un poco en cosas? ¿Cómo hago para saber si es permuta o si es compraventa? Es decir, bueno, mira, yo la verdad no tengo la plata para darte. Te puedo dar, no sé, tantas bolsas de cemento y el resto en dinero. Sí, bueno, no hay problema. Ajá, ¿y eso qué es? ¿Compraventa o es permuta? Porque en realidad es mitad y mitad, ¿sí? O un poco más y un poco más. Entonces, decir, ¿qué es dinero? ¿Es una cosa que me entrega? ¿Y esto cómo lo resuelve el código? Y pone un artículo donde soluciona en dos líneas. Te dice, el 1126. Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, lo que vamos a ver es dónde está el mayor valor. Si lo que vale más es la cosa que se entrega, va a ser permuta. Si lo que vale más es el dinero, va a ser compraventa. Para que vean algunos de los problemitas. Igual no hay gran inconveniente en eso porque generalmente a la permuta se le aplican las mismas reglas de la compraventa, así que no. Es como una cosa muy fina, ¿sí? Pero para que ustedes vean ahí la diferencia con la permuta. Depende si el precio es en cosas o si el precio es en dinero. Bueno, ¿qué obligaciones van a tener las partes? Que dijimos se llaman vendedor y comprador. Las básicas ya las vimos, ¿sí? Que son las que están en el concepto, que tiene que ver con el vendedor. Ahí tenemos una sección especial que está en el 1137. Se obliga a transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida, ¿sí? Se dice, bueno, yo te paso la propiedad de la cosa, ¿sí? Pero esto generalmente también
por ahí lleva otras obligaciones más, podríamos decir, secundarias, que tienen que ver con esta cuestión de entregar la propiedad. Una está ahí en el 1137, que me dice, tiene que también poner a disposición del comprador los instrumentos que necesite la operación, o sea, está hablando de documentos, ¿sí? Si hay que hacer algún papel especial, algún trámite especial, se lo tiene que hacer, y cooperar para el trámite, ¿sí? O sea, todo otro papel, comprobante que se tenga que entregar, también lo tiene que hacer el vendedor. Y se tiene que hacer cargo, dice el 1138, de los gastos de entrega, ¿sí? Entonces, si hay algún tipo de gasto para entregarle la cosa al comprador, se hace cargo el vendedor, en principio, ¿sí? Entonces, tiene que venir no sé, un flete trayendo lo que yo compré, o en principio se hace cargo el vendedor. Todo esto, ojo, se puede pactar distinto, ¿eh? Si las partes están de acuerdo. Por eso muchas veces uno compra algo y tiene que hacerse cargo, por ejemplo, los gastos de envío. Pero ustedes me van a decir, "Pero ahí está diciendo otra cosa". Que las partes pueden convenir otras cosas, ¿sí? Acuérdense de lo que decíamos, que en la parte de contrato esto es supletorio de la voluntad de las partes. O sea, va a cubrir si las partes nos dijeron otra cosa. ¿Sí? Si las partes convinieron que uno se hace cargo de los gastos, no importa esto que diga este artículo. Bueno, se entrega la cosa, ¿sí? Con todos los accesorios que tenga, y generalmente, fíjense, les voy a mostrar en el artículo para que vean esto que yo lo estoy diciendo. A ver, la pestaña. Este artículo, fíjense el artículo 1139. Dice, en el caso de los inmuebles, el vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente a la escrituración, excepto convención en contrario, ¿sí? O sea, cuando dice esta cosita, excepto convención en contrario, lo que quiere decir es que las partes pueden disponer exactamente lo contrario de lo que dice ahí, ¿sí? Ahí vemos cómo funciona esto de que yo les digo que son supletorios, ¿sí? La parte de contrato. Si ellos acuerdan otra cosa, no, pueden acordar algo totalmente distinto de esto que dice acá, ¿sí? Puede decir, no, bueno, nosotros vamos a pactar que yo te voy a entregar la casa, no sé, 4 meses después de la escrituración, ¿sí? ¿Tiene valor eso? Sí, es válido, ¿sí? Porque acá autorizó a que las partes pueden convenir otra cosa, ¿sí? Generalmente entonces son todas las obligaciones accesorias que tienen que ver con la entrega de la cosa vendida, las obligaciones del vendedor. ¿Y cuáles van a ser las obligaciones del comprador entonces? Principio, pagar el precio. ¿Cómo tiene que ser ese precio? Como ellos hayan pactado, ¿sí? Total, hay que ver si es en contado, si es a plazo, si es en cuotas, ¿sí? Si no dice nada, ninguno de las partes, se entiende que la venta es de contado, ¿sí? O sea, no se habló de varios pagos, la venta es de contado. Otra obligación que tiene el comprador es recibir la cosa, ¿sí? Parece algo, como que tiene una obligación de recibir la cosa. No, sí. Como contrapartida, o sea, el vendedor por ahí entrega la cosa, tiene que ponerse a la disposición, el comprador tiene que recibirla, ¿sí? Y hacer todo tipo de gestión que sea necesaria para poder recibir la cosa, ¿sí? En el caso de
los inmuebles, cuando son casas, por ejemplo, departamentos, generalmente, ¿cómo se entrega la propiedad? ¿Cómo yo te entrego una casa? Que no es que te la llevo empaquetada, digamos. O sea, ¿cómo vos te entrego una casa y cómo vos la recibís? O sea, en realidad no te entrego la casa en sí, sino te entrego otra cosa. ¿Qué te entrego? Se entrega la llave. Claro, los papeles y los títulos, pero mayormente la llave, ¿sí? Que es la forma que yo tengo de acceder, ¿sí? Es como un símbolo de que yo te doy las llaves como que te estoy dando la casa, ¿sí? Si es un terreno pelado y no hay casa, no tengo llave que darte, ¿no? Pero es el símbolo, por ejemplo, de la entrega. Cuando se hace la escritura también dice se pone a disposición las llaves, ¿sí? Entonces, el recibir eso también es como parte de la obligación que tiene el comprador de recibir la cosa. Y bueno, si hay algún tipo de gastos para recibir la cosa, tiene que hacerse cargo el comprador, ¿sí? Por eso son todas, le digo, secundarias. La obligación principal son las que están en el concepto, ¿sí? Uno se obliga a entregar la propiedad, el otro se obliga a pagar un precio. Eso es lo más importante. El resto, podríamos decir que son accesorios o se sobreentienden muchas veces con lo que tiene que ver con estas que vimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver quién está acá. O sea, no, me parece que es bastante fácil de entender en el sentido de que compraventas hemos hecho mucho, o hemos sido compradores o hemos vendido algo, ¿sí? Entonces, más o menos nos ponemos en ese lugar. Lo que por ahí no es tan fácil es este tema de obligarse, ¿sí? Vamos a ver que las compraventas que yo hago de consumo, por ejemplo, yo le decía ir al supermercado, ir a un kiosco, no tengo mucha formalidad, ¿sí? Por eso, esta parte que vimos es como que suena medio rara, ¿sí? No es que yo voy y digo, señor kiosquero, vengo a hacer un contrato de compraventa con usted, usted ponga a disposición la cosa, oblíguese a entregar la propiedad y yo me obligo a pagar un precio. No, generalmente voy y digo, che, dame un alfajor, te doy el dinero y listo, cada uno sigue su camino. Porque eso tiene que ver con lo que se llaman los contratos de consumo que vamos a ver, que generalmente habían quedado un poco afuera de la compraventa porque la compraventa está armada, el contrato que estamos viendo ahora, más que nada para bienes de cierto valor, ¿sí? Entonces, en el día a día, en esas pequeñas compraventas, es como que quedaba no tan aplicable. Entonces, por eso se agregó lo que tiene que ver con los contratos de consumo, ¿sí? Entonces, esto está más pensado para una casa, un terreno, un vehículo, ¿sí? Ahí lo van a ver más. Pero las otras también son compraventas, aunque son de consumo, ¿sí? Profesor, Sí, sí, con relacionado a eso, por ejemplo, sí, uno tiene siempre asociado al tema de los contratos a compra, digamos, de gran dimensión, como usted dice, una casa, un vehículo, un terreno, lo que fuera. sí. Pero es como que excluye la actividad cotidiana, ¿no es cierto? De ir a comprar a un almacén, de comprar cosas de menores valores, y que eso uno no lo considera como contrato. O sea, si bien eso puede ser que esté estipulado, pero uno no. Yo, por ejemplo, en lo particular no lo tengo así como un contrato, es como que me voy y hago un acto de compra y nada más. Claro, es que en realidad, primero que ya estamos nosotros automatizados, como que, ya te digo, como veíamos el otro día el tema del colectivo, vos decís, listo, yo sé que yo
hago una seña, el colectivo para, yo pago el boleto, me siento, me bajo cuando quiero. Yo no pienso en esas cosas que estoy haciendo, ya lo hago casi automático, ¿sí? Entonces, eh, no hay tampoco mucha formalidad. No es que yo por ahí nos reíamos, decía, bueno, de imaginar que, por ejemplo, como yo decía recién lo del kiosquero, que el colectivero te diga, desea usted hacer un contrato de transporte, las condiciones son estas, y vos decís, no, bueno, déjeme, vamos a negociarlo, no, generalmente es automático, a veces ni cruzás palabras, ¿sí? Entonces, en el código, sobre todo en el código viejo, había dejado un poco, era como que había quedado un poco para los abogados y las grandes transacciones, porque salvo que uno tuviera un problema, no veía los contratos, ¿sí? Ahora vamos a ver que el contrato de consumo es más cercano a lo que hacemos todos los días y está para proteger sobre todo al consumidor, porque muchas veces son esas pequeñas transacciones con empresas que por ahí se aprovechan de uno en el sentido que ellos ponen todas las condiciones, ¿sí? Entonces vos decís, yo voy no sé, a una empresa de electrodomésticos a comprar algo y ellos me ponen todas las condiciones. Me dicen, mirá, la cosa está acá, sale tanto, si vos querés pagar en cuotas honestas, y vos lo único que podés decir es sí o no. Quiero y acepto esto o me voy. Y en eso había muchos abusos, ¿sí? Entonces, la parte de derecho del consumidor surgió un poco para protegernos a todos como consumidores. Es decir, bueno, pará, hay cosas que son abusivas, hay cosas que no me explicaron bien cómo era, ¿sí? Y eso un poco el código antiguo, imagínense, era un código de 1800, ni se metía en proteger a una de las partes, ¿sí? Entonces, esta es la parte como más vieja, digamos, de la compraventa. Después vamos a ver lo que es en la parte de consumo. ¿Qué otros contratos entonces se tipifican? Permuta, vimos más o menos de qué trata. Otro contrato que no estaba en el código anterior, es el contrato de suministro, ¿sí? Que vamos a ver un poco el concepto. Capítulo 2 está permuta, ¿sí? Capítulo 3 habla de suministro. A ver si... Ese es un contrato que por ahí, en algunos de los planes de negocios que he visto, en algunos podría ser utilizable, digamos, en otros capaz que no. ¿Qué es el contrato de suministro? Es un contrato por el cual, acá, fíjense, en cada contrato, obviamente, se los nombra de forma distinta a las partes, ¿sí? Para no decir acreedor y deudor, como por ahí alguien me había dicho, sino que en cada contrato tiene su nombre particular. Entonces tenemos suministrante y suministrado, suministro. El suministrante, que sería como el vendedor de la compraventa, se obliga a entregar bienes, ¿sí? O servicios, ¿sí? Pero acá está lo que lo define, en forma periódica o continuada. Y el suministrado que va a hacer va a pagar un precio, ¿sí? Entonces, puede ser parecido a una especie de compraventa, pero repetida en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo sí necesito comprar, por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene, qué sé yo, que son todos profesionales, por ejemplo, son todos un estudio de abogados, por ejemplo, con montones de abogados y necesita comprar papel todos los meses, ¿sí? Para hacer los escritos. Y tal vez es más, digamos, más rentable y más práctico hacer un contrato de suministro. Es decir, bueno, vos todos los meses me vas a traer X resmas de papel, ¿sí? Y yo te voy a pagar o por mes, ¿sí? O
por grupo de entregas. Entonces yo me evito tener que estar saliendo todos los meses a contratar nuevamente, che, tráeme una resma de papel, cuánto va a salir, si ya fijo un precio, ¿sí? Entonces es como un contrato que, fíjense, no estaba en el código, estaba la compraventa, sí, estaba la locación, sí, contrato de servicio, pero no estaba en forma periódica. Yo necesito algo todos los meses, no estaba. Entonces aparece este contrato de suministro, ¿sí? Me obligo a entregar bienes o servicios sin relación de dependencia, llama clara, en forma periódica continuada. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, Es una profe. variante de, podríamos decir, hasta incluso una parte de la compraventa, ¿sí? Sí. Esto sería un contrato de, uno de los ejemplos de contrato de tracto sucesivo, que es una clasificación que nosotros no les di la clase pasada, que los contratos pueden ser de ejecución instantánea o continuada, ¿sí? Si hay ejecución instantánea, yo entrego la cosa, pago el precio y se termina, ¿sí? Pero hay otros contratos que tienen una ejecución que se extiende en el tiempo, ¿sí? Uno de esos es el suministro, que puede llegar a tener hasta 20 años un contrato, ¿sí? Así que imagínense un contrato que yo ya firmo a 20 años, ¿sí? Hay que poner bien, ¿no?, las cosas, porque si no, con lo que es nuestro país, si yo fijo el mismo precio por 20 años, capaz que termino pagando monedas, ¿sí? O termino pagando un montón de plata, porque depende del contexto económico. Entonces, ahí va a estar la pluma de los abogados que pongan bien cómo se van a actualizar los precios. Pero bueno, ese es el suministro, ¿sí? Una parte se obliga a entregar cosas o servicios en forma periódica y la otra a pagar un precio, ¿sí? Eso es lo más relevante. Después vamos a decir que este es un poco también más diario, la locación, ¿sí? Ahora en el código nuevo, la locación, con ese nombre, estamos hablando de lo que tenemos por alquiler de una cosa, ¿sí? Antes locación podía ser de cosa, de servicio, de obra. Ahora tenemos locación por un lado y otra cosa son contrato de servicio y contrato de obra, ¿sí? Entonces, sí, hoy locación es lo que vulgarmente nosotros conocemos como el alquiler, ¿sí? A ver, ¿cómo lo define el código el alquiler, digamos, que todos conocemos en una forma más complicada, digamos? Una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio de un precio en dinero. ¿Qué diferencia tiene este concepto con el de compraventa? Que uno va a ser utilizado por un cierto periodo y después se devuelve al dueño original. Bien, sí, ahí vos estás interpretando de la práctica, pero del concepto. ¿Qué se obligaba a otorgar en la compraventa el vendedor? ¿La entrega de la cosa, profe? Hay otra palabrita que usa el artículo, no decía la entrega, o sea, se obliga a entregar Transferir ¿la qué? la propiedad, transferir la propiedad. La propiedad de una cosa, propiedad, ¿sí? Yo, como vendedor, lo que me obligo es a entregarte la propiedad de una cosa. Y acá yo me estoy obligando a el uso y goce temporario de una cosa, ¿sí? Eso es muy importante en lo que tiene que ver en derecho. No es lo mismo que yo te entrego la propiedad
sea, yo en una cosa puedo venderla, puedo usarla, o puedo también transferir esa facultad que yo tengo de usar, ¿sí? Entonces, obviamente, como dueño, dejo de usar la cosa para entregársela a otra persona que es la que la va a usar por un precio en dinero, ¿sí? Uso y goce temporario. En el concepto de la compraventa, básicamente el comprador pasa a ser dueño y acá pasa a ser un inquilino que en léxico, digamos, de derechos reales es un tenedor, ¿sí? Ni siquiera no es un dueño, no es un poseedor, es un tenedor. Bueno, ¿qué dice esta parte? Si tiene algún tipo de forma, dice que tiene que ser por escrito, ¿sí? Lo único que me dice que tiene que ser por escrito. Yo puedo alocar o alquilar una cosa inmueble o una cosa mueble registrable, ¿sí? Por ejemplo, un automotor yo lo puedo alquilar, están los servicios de alquileres de autos, y se aplica el mismo contrato. Pero después hay toda una serie de cosas de qué puede pasar si la persona fallece, qué pasa si viene otra persona en el mismo inmueble, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter en eso. Vamos a ver, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Hay un plazo máximo y un plazo mínimo que tiene que ser la locación. No puede exceder de 20 años, ¿sí? Para lo que tiene que ver con vivienda, pero puede extenderse hasta 50 años en otro destino, como por ejemplo, si es para un comercio, 50 años. Antes no podía exceder de 10 años, o sea que ahora se fue largo, ¿sí? Yo no me imagino, nunca vi un contrato por tanto tiempo, pero la ley lo habilita, ¿sí? Eso generalmente no hay mucho inconveniente. El problema es en el plazo mínimo, ¿sí? La ley establece que si no se pone algo mayor, el plazo mínimo es 2 años, ¿sí? No importa el destino. Antes había una diferencia si era un comercio, si era una vivienda. Ahora dice, como regla, el mínimo de cualquier contrato de locación son 2 años. Seguro, hay algunas excepciones, pero son para cosas muy concretas, ¿sí? Por ejemplo, si es un tema, si vamos a poner una embajada, si es un tema de turismo, ¿sí? Obviamente no te voy a, si vos te vas a pasar un fin de semana a las termas, la ley no me va a obligar a que haga un contrato de 2 años, ¿sí? Guarda de cosas, una exposición, o alquilo un localcito en una feria, ¿sí? Entonces, esos casos no, obviamente no se exige el mínimo de 2 años. Lo que sí, algo que sí es cierto dice esto, es que el locatario puede renunciar a este plazo si está usando la cosa. O sea que ahí le da una salida a los dueños para que le haga firmar algún tipo de renuncia al plazo si quiere que se vaya antes. Sí. Pero para todos los otros casos estamos hablando de 2 años. Generalmente, no sé si alguno tiene alguna experiencia, pero alquilando algún lugar o algo, pero muchas veces esto no se cumple. ¿Sí? Tenemos alquileres a veces hacen alquiler por año o por tantos meses. Eso se suele ver mucho. ¿Sí? Pero sepan por lo menos que la ley dice que tiene que ser 2 años. ¿Vio, profe, que suele haber que dice se alquila departamento por día? Por O sea, día, no. claro. Sí. Acá Sí, se suele sí, sí. ver así.
Sí, sí. Pero porque son para, digamos, como lo que dice acá, esta excepción, que se arriendan con fines de turismo, descanso similares. ¿Sí? Porque no son para vivienda, digamos. A vivir, nadie va a alquilar por día y va a ir pagando años así, ¿sí? Eh, puede haber algún tipo de fraude que me hacen, por ejemplo, para no cumplir este plazo mínimo, me dicen, ah, no, esto es con turismo, esto con fines de turismo. Pero acá el código por eso se cubre y dice, si el plazo del contrato supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. ¿Por qué? Porque es como que 3 meses yo alquilando, o no tengo, o tengo una buena vida, ¿sí? Que tengo para estar 3 meses de vacaciones pagando, no tengo ningún tipo de inconveniente, pero en muchos casos puede ser que sea un fraude, ¿sí? Yo para no pedir que no me apliquen el plazo mínimo, te digo que es un contrato de turismo, qué sé yo, y a los 4 meses te puedo echar si quiero, ¿sí? Entonces, para evitar eso, dice el código, si el plazo supera los 3 meses, es sospechoso por lo menos, ¿sí? Nosotros ya tomamos como que no fue por turismo, porque más de 3 meses es raro, ¿sí? Entonces, eh, obvio que algunas cosas se le escapan, ¿no? Al código, pero trata de anticiparse a las cosas que uno pueda llegar a hacer y a lo que muchas veces las partes tratan de hacer para evitar la ley, ¿sí? No, por eso, mientras sea un alquiler por día, me dice por fin de semana, incluso una semana, 15 días, puede ser por turismo, ¿sí? Pues ya dice, no, ya más de 3 meses ya es raro, ¿sí? Y si yo llego a probar que no es con fines de turismo, se le va a aplicar el plazo mínimo, que son 2 años. Bueno, puede haber, hay obviamente muchos inconvenientes que pueden pasar con la locación. Nosotros no vamos a entrar en todos los detalles. Vamos a ver si las obligaciones principales, ¿sí? Acá, ¿cómo se llaman las partes? Se llaman locador y locatario. El locador es el dueño de la cosa, ¿sí? el que me alquila, y el locatario sería la persona que está ocupando, el inquilino, ¿sí? Locador y locatario. ¿Qué es lo que está obligado a hacer el locador? Primero entregar la cosa, conforme a lo que se pactó. Y acá hay otro temita también bastante frecuente, que más de uno ha pasado, seguramente se alquiló, que es en qué estado se entrega y en qué estado se recibe, ¿sí? Porque así como el locador tiene la obligación de entregar, el locatario tiene la obligación de recibirlo. ¿Sí? ¿Y en qué estado lo recibe y en qué estado se lo entrega? Bueno, es muy frecuente que se pone en los contratos, el locador entrega la cosa en perfecto estado de conservación. Y a veces eso no es cierto, ¿sí? Entonces, uno se va a ver una casa que está por alquilar y tiene la pared rajada, tiene pérdida en el baño, se le cae la pintura y hasta problemas graves. Y yo por ahí me hacen firmar un contrato y dice, yo la recibí en perfecto estado de conservación. Entonces yo Profe, firmo pero eso. ahí usted tiene que leer antes de firmar, Sí, eso sería lo ideal. Eso porque sería si no, lo no ideal. puede reclamar, digamos. Bueno, eso es lo que suele pasar, ¿sí? Uno firma apurado y después cuando se quiere ir le dice, pará, y la pared que está rajada, y la pérdida del baño, y esto y lo otro. Es decir, no, bueno, pero vos me lo entregaste así. No, pará. El contrato dice que vos lo recibiste en perfecto estado de conservación.
Entonces, ahí empiezan las discusiones y los problemas. Entonces, lo ideal sería, o, como dice Jessica, ver antes de firmar, ¿sí? O anotar en el contrato, no, pará, poneme que esto estaba roto, poneme que esto estaba así, poneme que esto estaba así. Sobre todo si son cosas graves, ¿sí? Porque si no, al pobre inquilino después le van a echar la culpa de todo eso que estaba mal o se lo van a hacer arreglar, ¿sí? Entonces, bueno, eso suele ser un tema, ¿sí? Dice, el locador debe entregar la cosa conforme a lo acordado. Si no se pone nada en el contrato, sigue diciendo el 1200, tiene que entregarla en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que el locatario conoció o pudo haber conocido, ¿sí? Entonces, ahí está diciendo que el dueño tiene que entregarla en estado apropiado para su destino, para poder vivir, ¿sí? Pero si había algún defecto que yo como inquilino conocí y no dije nada, bueno, eso ya queda cubierto, digamos, ¿sí? Entonces hay que ver bien eso cuando uno va a alquilar. Dice, bueno, sobre todo si son cosas importantes, si hay cosas que exijan algún gasto muy, muy importante. Si es bueno, un poquito de picada la pintura, alguna cosita así, bueno, no vamos a ser insoportables tampoco, ¿no? Pero si es algo que me puede traer un problema, lo ideal es eso. Esa es la obligación principal que tiene el locador, entregar la cosa, ¿sí? Que sea en forma apropiada. Otra obligación que tiene es conservarla en el estado de que sirva para poder ser usada, ¿sí? Y si tiene que ver algún gasto de conservación, se lo tiene que hacer cargo el dueño, ¿sí? Esa es la obligación principal que tiene el locador. ¿Cuál va a ser la obligación principal que tiene el locatario? Obviamente pagar, ¿sí? Pagar el dinero en la forma acordada, ¿sí? Y también va a tener la obligación de usar y gozar la cosa de acuerdo a lo que fue pactado, ¿sí? No puede cambiar el destino, ¿sí? Si yo estoy alquilando para vivienda, yo no puedo poner un negocio, ¿sí? Le estoy cambiando el destino al contrato. Esa es una obligación, ¿sí? Mantener la cosa en buen estado, ¿sí? Pagar el alquiler, ya lo dijimos, ¿sí? Y si no se dice nada, Los se impuestos presume... también, profe. ¿Cómo? Los impuestos, eso, las tasas, los tributos. Y depende de qué tipo de impuestos estamos hablando, ¿sí? Si tienen que ver con la propiedad, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, ese ya se cargó el locador, ¿sí? Esto en principio, ¿sí? Se puede pactar otra cosa, así que puede usted encontrar situaciones que se pacta otra cosa. Y generalmente lo que tiene que ver con el consumo, por ejemplo, el servicio de agua, de luz, lo paga el inquilino, ¿sí? Eso es lo que suele corresponder. Pueden encontrar algún caso donde alguien haya aceptado otra cosa, ¿eh? Eso está en el 1209, por ejemplo, que dice, el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que le da la cosa alojada. No tiene a su cargo las que graban la cosa, o sea, las que tienen que ver con el ser dueño de la cosa, no. ¿Sí? El impuesto inmobiliario o los impuestos provinciales que tengan que ver con rentas, por ejemplo, no, eso se hace cargo el locador. Y obviamente, al momento de terminar el contrato, tiene que devolver la cosa en el estado que la encontró, ¿sí?
puede haber algunos deterioros del tiempo que sean razonables, pero en general la tiene que devolver en el estado que la recibió. A veces se agrega alguna cláusula que, por ejemplo, que a la casa hay que pintarla antes de devolverla. Sí, eso suele ser bastante frecuente. Pero esas son las obligaciones principales, ¿sí? No, hay toda una cuestión compleja con el tema de las mejoras, ¿sí? Hay una clasificación, o sea, las mejoras tienen que ver con todo lo que tenga que ver con arreglos o modificaciones que le suben el valor a la cosa, ¿sí? Ahí hay toda una clasificación si son necesarias o si son de lujo. Y ahí puede haber toda una cuestión, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que interesa para esto es que ustedes sepan más o menos el concepto de la locación y las obligaciones principales que tienen locador y locatario, ¿sí? Que la mayoría, ya les digo, en general en el concepto ya se ve cuáles son las obligaciones más importantes. Después, bueno, problemas, obviamente, puede haber. ¿Qué pasa después con el tema si las partes no empiezan a cumplir, si el locatario no paga, si el locador no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso está todo en esta parte que tiene que ver con la parte especial que tiene que ver con la locación, ¿sí? No vamos a entrar en demasiados detalles con eso, ¿sí? Sepan nada más que, sobre todo esta cuestión de el concepto y la diferencia con el contrato de compra-venta, ¿sí? Plazo máximo, plazo mínimo, como podrían saberlo, que es algo útil, y las obligaciones, ¿sí? Sobre todo las principales. Esa es la locación, ¿sí? Ahí tengo una parte que entrega luce y goce de una cosa en forma temporaria y la otra que paga un precio en dinero. Lo que pide sí como requisito formal es que sea por escrito, la única formalidad que tiene. Sabemos que hay montones de contratos de alquiler que no son por escrito, ¿sí? Pero la ley lo exige. Es más, ahora había un requisito de la AFIP que estaba empezando a pedir que se inscriba o que se denuncien o se informen mejor los contratos de alquiler en la AFIP, ¿sí? No sé cómo le está yendo con eso, pero muchos contratos de alquiler ni siquiera son por escrito, ¿sí? Entonces, esa sabemos que es una realidad también. Esa es la locación, ¿sí? Vamos viendo que muchos de estos contratos son variantes de otros contratos clásicos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del leasing, también está en el programa, que es como una especie de mezcla entre locación y compraventa, ¿sí? ¿Cómo es el leasing? Acá tenemos las partes se llaman dador y tomador, ¿sí? El dador se obliga a entregar o transferir al tomador la tenencia de un bien, ¿sí? Para que lo use y lo goce. Como el caso del alquiler, ¿sí? Me entrega una cosa para que yo la use. Y que tengo que pagar un precio que en el caso del leasing se le dice canon. Pero es un precio, ¿sí? Un precio periódico que no es que lo pago una sola vez, sino que puede ser por mes o puede convenirse otro pago. ¿La diferencia dónde está? Es que con ciertas condiciones y cierto tiempo me pueden dar una opción de compra, ¿sí? Me dan la chance de yo comprar la cosa. Esto se da en caso, no tan frecuentemente, acá no lo vemos tanto en caso de autos, pero se puede dar.
O sí se ve más por ahí en maquinaria agrícola, ¿sí? A veces intermedia un banco. Entonces yo no tengo el dinero para comprar una maquinaria muy costosa, entonces hago un leasing. Eh, Voy pagando como una especie de alquiler y después de determinado tiempo me dan la opción de comprarlo. O sea, yo pago un precio y me puedo quedar con la cosa. O puedo no hacer esa opción y devolver la cosa. ¿Sí? Muchas veces me dan la posibilidad de hacer leasing por otra. ¿Sí? Entonces, ahí está la opción que yo tengo. O sigo o devuelvo esta cosa, o hago un contrato de leasing por otra cosa nueva, o puedo hacer la opción de compra. Entonces, como una mezcla, fíjense, entre locación y pasado cierto tiempo la compra-venta. No sé si es tan frecuente. ¿Conocen? ¿Lo han escuchado el leasing por acá? ¿O sabían sobre el leasing? Muy poco, profe. No, sí, yo no. En, viene, obviamente, es una palabra en inglés, ¿no? Lease en inglés es alquilar. No sé si allá lo tienen como. Tendría que ver si no es algún tipo de alquiler especial de esa palabra, porque rent también es alquilar, pero se usa más para los alquileres de casa. Pero de ahí viene, ¿sí? Con una especie de alquiler que yo hago y tengo esa opción de compra pasado cierto tiempo. Después está el contrato de obra o de servicios, ¿sí? Pero para que lo sepan, depende si una de las partes obliga a realizar una obra material o intelectual, no necesariamente pues tiene que ser un edificio o una casa, sino puede ser una obra intelectual, ¿sí? Por ejemplo, yo me obligo a entregar no sé, un- una obra, un libro, una investigación intelectual, ¿sí? O puedo también proveer un servicio, ¿sí? Yo hago algún tipo de trabajo y me pagan por ello. Y puede ser pactado que sea gratuito el contrato, ¿sí? Entonces, acá pueden haber alguna vez, algún tipo de fraude, ¿sí? ¿Cómo les parece que yo puedo usar el contrato de servicios para algún tipo de fraude? O sea, un contrato que una persona hace algún servicio para mí y yo le pago. Esto está relacionado con otras materias que dan ustedes. ¿A qué les suena ese servicio? Yo hago algún servicio y me pagan. No, no quiero tirar verdura. Tirá verdura. Tirá verdura que estamos para eso. A ver, si a mí me pagan por algún tipo de servicio, puede ser una relación empleado-empleador o no. Exacto, ahí está, no era una verdura, ¿viste? Ahí está el tema, ¿sí? La relación de trabajo laboral es justamente, es muy parecido, ¿sí? Yo hago algún tipo de actividad, algún servicio y me pagan por ello, ¿sí? Entonces es muy común que alguno que no quiere, obviamente, si uno es una relación de trabajo, yo la tengo que registrar, tengo que pagar aporte, obra social, si la persona no va a trabajar más conmigo, le tengo que indemnizar, toda una serie de cosas, ¿no? Pero el contrato de servicio no. El contrato de servicio no es, yo lo hago con una persona independiente,
No le tengo que pagar nada, no le tengo que pagar aporte, no le tengo que pagar obra social. Cuando se termina el contrato nos vemos. Entonces es muy fácil para un empleador que no tenga ganas de hacer bien las cosas, te hago pasar como un contrato de servicio. ¿Sí? Suele ser la defensa más común de los empleadores. Otra cosa también, que también como para darle más certidumbre a esto, es el tema de la factura. Dice, no, pero hacele facturar. Decirle que se haga un monotributo y que me facture. ¿Sí? Y los jueces y la ley ya están sabiendo eso, ¿sí? Yo si tengo una persona que no está registrada, monotributista, y que me hace toda la factura a una misma persona, es una relación de trabajo escondida, ¿sí? Entonces ya, fíjense que ya la ley ya va abriendo el paraguas. Qué bien, seguí tirando verdura así, Iván, ¿eh? Va. Bueno, profe. Yo pensé tengo que una verdulería acá, así que. Dale, vos tirá nomás, vos tirá acá. No hay problema. Entonces, fíjense que acá en el 1252 dice: los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. ¿Sí? Ya le va diciendo, ojo, si hay una relación de dependencia, ya es laboral. ¿Sí? No usen esto para esconder, digamos, un tipo de relación de esto. ¿Sí? Entonces, generalmente, bueno, pero por ejemplo, cuando se usa bien, sí, por ejemplo, la relación de un profesional, ¿sí? De un contador, de un abogado, es una relación de servicio, porque es un profesional independiente que me presta un servicio por un dinero, ¿sí? Pero yo no tengo una relación de trabajo, generalmente. Todo eso era para que vean un poquito más de realidad y que no lo vean así como algo tan abstracto, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos otros contratos, ¿sí? Hay uno muy interesante que yo lo suelo dar, que es la franquicia, que es muy lindo ya es muy, muy bueno de conocer, o sea, es un contrato práctico también y es uno de los nuevos contratos del código. Y algún otro que por ahí veamos, ¿sí? Pero como van viendo, la parte especial es así, ¿sí? Dice, contrato de tal cosa, contrato de suministro, contrato de locación, leasing, y estos son los contratos que nosotros le dijimos nominados, ¿sí? La ley los regula así. Pone unos cuantos, pero algunos por ahí quedan afuera, ¿sí? Entonces, puede haber otro tipo de contrato que no esté en esta parte especial. Nosotros vamos a ir viendo algunos, ¿sí? Pero es imposible ver todos los contratos y siempre nos va a quedar alguno afuera. Por eso lo más importante que está en el programa, sobre todo es compra-venta, locación. Por ahí se les puede preguntar qué es el leasing o algún, pero generalmente no se pasa mucho más de eso, ¿sí? Saber por ahí los conceptos, aunque sea de los que están en el programa, yo los recomiendo. ¿Sí? Saben el concepto, ya tienen bastante camino recorrido en cuanto a las obligaciones, porque ahí ya generalmente ya está. ¿Sí? Esta parte más, un poquito más interesante. Yo por suerte la parte de obligaciones no la doy porque me aburre bastante, pero esta parte es como más práctica. ¿Sí? Igual, peguen una mirada, más o menos la parte especial, ¿sí? Los conceptos de los contratos. Si hay alguno que no hablemos y les interesa o sepan de algún contrato que les interesa o incluso que lo podrían aplicarlo al plan de negocio, díganmelo y hablamos sobre eso, ¿sí? Generalmente para el plan de negocio suelen usar a veces la locación, ¿sí? Si van a alquilar un local, si es un
predio rural se usa a veces el arrendamiento, hay una ley especial. Algunos que yo a veces lo he sugerido y no me han dado mucha bolilla, puede ser suministro, puede ser leasing. ¿Sí? Ustedes van a tener alguna maquinaria muy costosa y no tienen la plata para comprarla, pueden hacer un leasing y después pueden tener la opción de compra o no. ¿Sí? Y dependiendo de la actividad pueden ser montones, ¿sí? Contrato de transporte, pero ahí vamos a ir trabajando por ahí con cada caso en particular. Pero ahora ya empezamos a conocer por lo menos de qué trata cada contrato. ¿Sí? Ahora ya puedo empezar por lo menos a trabajar esta parte con los planes de negocio. Así que bueno, revisen más o menos, aunque sea el índice del código para ver los contratos de la parte especial y si hay algún o algún otro que no hemos mencionado y les interesa, lo tratamos en clase. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar por acá porque ya estamos cerca de la hora, así que ¿tienen alguna cuestión, alguna pregunta? Profe, yo le quería preguntar, Sí. más o menos, la fecha del parcial, si decidió. Mirá, estamos pensando probablemente, yo había anotado en la planificación más o menos el 20 de mayo. ¿Sí? Es la idea y mi sugerencia por lo menos para fijarlo. Sí, y otra cosita, ¿hasta qué unidad va a entrar en el primer parcial? Buena pregunta. ¿Hasta qué unidad va a entrar? Todavía no lo decidimos, pero probablemente, a ver si tengo acá el programa. No va a entrar sociedades, obviamente, que está en la 10. Así que yo creo que hasta las 7. Yo creo hasta las 7, a menos que tratemos otra cosa con el titular. Porque me parece si hay otro parcial se va a hacer sobre sociedades. Así que yo no creo que... La 8 seguro que no, porque no nos gusta. Y es compleja, así que sí, yo creo que hasta esta unidad, digamos, la de parte especial de contrato. Igual, yo la próxima clase les voy a dar ya más precisiones sobre qué va a entrar, porque ya vamos a tener más definido, ¿sí? Pero esto como para adelantarles. Creo yo que va a ser como para el 20 y no creo que entre más de la unidad 7. Bueno, hoy es jueves, así que nos veremos el Muchas martes. gracias. El sábado, Día del Trabajador, cae sábado, feriado, pero si ustedes son trabajadores, se consideran trabajadores, que tengan buen día entonces el sábado. Bueno, Gracias, gracias profe, igualmente, profesor. igualmente. Gracias, profe, Buenas igualmente. noches, profesora. Hasta luego. Hasta el martes. Gracias, igualmente. Hasta Gracias. el martes. Hasta el martes, profesor. Hasta el martes, profe. Hasta el martes. Que tenga feliz día el sábado. Gracias, igualmente. Hasta el martes, profe.